Trabajando siempre con la misma base de datos. En la clase anterior habíamos insertado gráfico de barra para tabla dinámica y de pastel también, ¿verdad, jóvenes? Lo habíamos... El gráfico de pastel prácticamente es cuando se tiene 2 o más variables, de 2 a 3 variables. ¿Ok? Entonces, es recomendable cuando son de 2 a 3 variables que se seleccione este tipo de gráfico. Ok, entonces vamos a insertar la tabla dinámica. Siempre en la hoja existente seguimos con la misma base de datos. Aquí en gráficos, en esta parte de aquí insertar. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Gráficos, hoja existente. Origen aquí, problemita. Entonces, en este caso, cuando son 2 variables, por ejemplo, vamos a colocar aquí la tabla. Tenemos en el eje de las filas, tenemos el campo si cuenta o no con membresía. ¿Ok? Y en el eje de los valores me va a hacer un recuento del número de clientes que cuentan con membresía y el número de clientes que no cuentan con membresía. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos aquí 2 variables, entonces en este caso, pues ya tenemos 2 variables, utilizamos el gráfico de este tipo de gráfico. ¿Ok? Entonces, insertamos. Los datos nos demuestran que 43 clientes no cuentan con membresía y 57 clientes sí cuentan con membresía. Entonces, aquí insertamos el gráfico circular. En este caso seleccioné el 3D. ¿Okay? Y tenemos nuestro gráfico.
Tenemos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, ahora lo que hice fue insertar acá otra tabla dinámica con estos campos. Acá vamos a colocar. Ok, ¿qué campos fue los que seleccioné de la base de datos? Seleccioné el campo lugar. Esperen, este. Ok. El campo lugar y el campo, el monto de compra. ¿Ok? Ok, entonces, para que me aparezca este gráfico de mapas, me voy aquí, me fui aquí a insertar, donde dice gráfico de mapas. ¿Sí? Solo para muestra, lo que hice fue seleccionar los primeros 10 registros, o sea, los primeros 10 datos que me muestran las compras realizadas en los siguientes departamentos: Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Copán Ruinas. ¿Okay? Si ustedes pueden observar aquí, yo pasé estos datos de la tabla dinámica, los copié aquí al lado. ¿Por qué? Porque lo está tomando de la tabla dinámica. Si yo selecciono estos datos jóvenes y inserto directamente el de mapas, no me va a resultar, porque esto lo tomó de un valor de la tabla dinámica, ¿ok? Entonces, para que le acepte el gráfico de mapas, seleccionan los datos de la tabla dinámica, lo copian y lo pegan aquí. Y ahí sí le va a resultar el gráfico de mapas. ¿Ok? Cuando vayan a pegar estos valores, siempre hagan una referencia dándole igual a este valor, ¿sí? Porque al momento de pegar, acuérdense que yo les decía a ustedes que pegaran con valor, ¿se acuerdan? Aquí, donde dice pegar, pegado especial con valor. Entonces, lo que yo hice fue copiar y pegar los datos, y lo que hago aquí es una referencia, aquí, igual, ¿ok? Enter. Lo que hago aquí es una referencia de estos valores a la tabla dinámica para no tener problemas. ¿Okay? Entonces, es igual a este valor, enter. Eso fue lo que hice. ¿Okay? En cada uno de los datos. Entonces, en resumen, seleccioné en la etiqueta de las filas el lugar, el departamento o lugar del país. Y en los valores seleccioné el monto o suma. Vamos a volver a hacer acá. Vamos a ver, insertar. Vamos a ir a la base de datos. Insertar, tabla dinámica. Entonces le doy aquí, enter.
a una hoja existente, en este caso de gráficos. Aceptar. Y lo que hago aquí es seleccionar en las filas. Vamos a colocar la tablita aquí. En las filas, colocar el lugar. A ver. Aquí está el lugar. Aquí está el lugar. ¿Ok? Y en los valores, el monto de compra. ¿Ok? Entonces yo les decía que aquí ustedes pueden, vamos a copiar como una tabla aparte, no como tabla en dinámica, para que me resulte el mapa. Ya van a ver, van a observar. Si yo le doy aquí insertar, para que ustedes vean el problema que me da. Si le doy aquí insertar y el mapa, me dice no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Selecciona tu tipo de gráfico, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que hice fue copiar todos los datos acá, copiar en esta parte, copiar y pegar normal, ¿sí? Normal, pegar. Va. Entonces aquí ya tenemos una tablita normal, pero todavía estos datos se extraen de la tabla dinámica. Entonces se coloca igual y le da clic acá y enter. El siguiente dato igual, clic acá, el valor, enter. En cada uno de ellos sé que es un poco tedioso, pero generalmente funciona más cuando son pocos registros. Lo que pasa es que aquí tenemos varios registros, pero lo pueden probar con algunos, los más, pueden seleccionar ustedes los más relevantes, ¿ok? Entonces ya al tener los valores, de acuerdo a la tabla, entonces, enter. Entonces lo que se hace es, en este caso, vamos a borrar aquí el gráfico para que vean, es seleccionar. Yo seleccioné los primeros días, como les digo, hasta acá, solo para que vean ustedes. Le doy insertar, gráfico de mapas, y ya tengo mi gráfico ahí. Check. Okay. Y tenemos. ¿Preguntas hasta acá? Lick, disculpe, es que Ajá. fíjese que no solo soy yo o también los demás, que todo lo que estoy explicando ya se queda como atrasado, no miramos dónde da clic usted ni nada, solo nos sale ya de un solo en los gráficos. Ah, para los gráficos debe insertar y aquí donde dice mapas. ¿Los demás ven esta opción de mapas? Sí, Lick. Ok, Sí, Lick. ok. Es aquí, ¿ven? Ujú. Aquí está la opción de mapas. Ok. Muy bien. Y por último, ya creamos nuestro dashboard. ¿Ok? Nuestro dashboard que viene prácticamente de los gráficos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hago?
Marco los gráficos con Shift y clic, ¿no? Acá. Ok. Y los dos últimos. Y el último, el gráfico de mapas. Ok. Entonces le doy copiar. Y pegar acá. En mi dashboard. Entonces, pueden observar que ahí están los gráficos en mi dashboard. Yo aquí le voy a decir a mi hoja que en vista voy a cambiar el fondo. Por ejemplo, le voy a quitar la línea de cuadrículas. Se la puedo quitar. Aquí en inicio, el fondo lo puse en negro. Puedo poner en gris. El color que ustedes deseen. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así en negro. ¿Ok? Entonces, para el primer gráfico, voy a colocar, voy a minimizar para que vean bien el tablero. Ahí tengo los gráficos, ¿no? En mi dashboard. Yo lo único que estoy haciendo aquí es moviendo mis objetos para la apariencia de mi tablero, de mi dashboard. ¿Ok? Es lo único que estoy haciendo. Lo estoy moviendo. No estoy haciendo nada fuera de lo común. Ok. Entonces, yo puedo cambiar la apariencia de del gráfico también. Por ejemplo, aquí en formato. Por ejemplo, lo quiero sin relleno. O lo quiero el fondo negro. También puedo acá quitarle el contorno también. ¿Ok? Puedo quitarle las líneas también, formato de línea. Eso va a depender de la presentación que usted desea hacer a su gráfico. Gráfico sin línea. Puedo dejarlo así si deseo también. O que aparezca como parte también del
del fondo. Y esto lo puedo hacer en cualquiera de los, en cada uno de estos gráficos que están en el tablero. Entonces aquí sería, yo le voy a colocar como título monto de compra, monto. Y le cambio de color. Lo voy a hacer un poquito más amplio el zoom para que vayan viendo. Aquí le puedo quitar la leyenda si deseo. Miren, aquí me aparecen los campos de la tabla. Todos los campos de la tabla dinámica. ¿Sí? Aquí aparecen. A darle clic aquí al gráfico. Porque es interactivo. ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo cambiar de color, miren, para que me aparezcan los datos del eje horizontal y del eje vertical. ¿Ok? Cheque. Entonces yo lo puedo hacer para cualquiera de los gráficos, para cada uno. En los ejercicios que les dejé de tarea, cada uno por lo menos de 4 o más gráficos en su dashboard van a insertar. ¿Sí? Y creo que aparece. Y le puedo quitar las líneas, se ve mejor, ¿verdad? Inclusive hasta el borde del gráfico para que parezca como orden, sección. Muy bien. Aquí están las opciones del gráfico, este signo más que aparece aquí. Aquí aparecen las opciones de los ejes de títulos si desea las líneas de cuadrículas si las desea quitar también. Bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con estos datos. Aquí en el análisis de datos yo puedo aquí insertar la segmentación de los datos de este gráfico. Por cada uno de los gráficos puedo hacer lo mismo. Entonces aquí, si yo deseo saber el correo electrónico de los clientes y del lugar de donde provienen, yo voy aquí a aceptar. Y si ustedes ven aquí ya me aparece mi segmentación de este tipo. Puede ir apareciendo para cada gráfico. ¿Okay? Y formando mi dashboard. Como les digo, aquí depende de la creatividad. Ya tenemos la base de datos. Y pues nuestras tablas dinámicas. Así que nuestro dashboard lo podemos presentar para el análisis de datos y la toma de decisiones. ¿Okay? Y hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Ahí queda.